oscura, de esas que parecen absorber cualquier luz. Venía manejando solo por la carretera entre Zacatecas y Durango, una ruta que había transitado decenas de veces. La única compañía era el ruido constante del motor y el zumbido lejano del viento. Esa noche, sin embargo, sentí algo extraño, como si el silencio tuviera un peso que me aplastaba el pecho. A eso de las 11:30 de la noche, me di cuenta de que mi tanque de gasolina estaba casi vacío. No quería detenerme en medio de la nada, pero no había otra opción. Vi una gasolinera vieja y desvencijada al costado de la carretera. Las luces parpadeaban débilmente, como si quisieran apagarse en cualquier momento. Me detuve, bajé del auto, y entonces lo vi. Era un hombre, alto y delgado, vestido con ropa vieja, casi harapienta. Estaba parado cerca de la bomba de gasolina, mirando fijamente hacia el horizonte, pero algo en su postura me pareció raro. No volteó a verme, ni siquiera se movió cuando abrí la tapa del tanque. «Buenas noches», le dije, más para romper el hielo que por cortesía. No respondió. Sus ojos seguían fijos, perdidos en la oscuridad. Traté de ignorarlo mientras llenaba el tanque. Entonces, sin girarse, habló. Su voz era baja, áspera, como si apenas pudiera usarla. «No sigas derecho. La carretera no es segura después del próximo kilómetro». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo miré, tratando de entender si me estaba advirtiendo o simplemente era algún loco. «¿Por qué dice eso?», pregunté. No respondió. En cambio, levantó la mano lentamente y señaló hacia la carretera. Su brazo parecía demasiado largo, casi desproporcionado con el resto de su cuerpo. Eso fue lo que me hizo retroceder un paso. Dejé el tanque a medio llenar, pagué rápidamente y regresé al auto, mi corazón latiendo con fuerza. Antes de arrancar, eché un último vistazo hacia la bomba de gasolina. El hombre ya no estaba. Había desaparecido sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Seguí conduciendo, pero no podía quitarme sus palabras de la cabeza. La carretera estaba desierta, y la oscuridad se sentía más pesada con cada kilómetro. Entonces vi algo en el camino, un auto detenido con las luces de emergencia encendidas. Me acerqué despacio, pensando en si debía ayudar o no. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que el auto estaba vacío. Pero no era eso lo que me puso los pelos de punta. Era el mismo hombre de la gasolinera, parado junto al auto, mirándome. Esta vez, su rostro era más visible bajo la luz de los faros, y lo que vi me heló la sangre. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. Aceleré sin pensarlo 2 veces. Mientras me alejaba, lo vi por el espejo retrovisor. Estaba en el centro de la carretera, inmóvil, con el brazo levantado, señalando hacia adelante. Esa noche llegué a mi destino, pero no pude dormir. Al día siguiente, revisé las noticias locales. Descubrí que un par de kilómetros después del lugar donde vi al hombre, hubo un accidente fatal esa misma noche. Un camión chocó contra un auto, dejando a 3 personas sin vida. Hace un par de años, regresaba de San Luis Potosí a mi casa en Monterrey después de visitar a unos familiares. Era casi medianoche, y la carretera estaba vacía, excepto por mi auto y el inmenso cielo estrellado. Era uno de esos trayectos largos donde la monotonía del camino casi te hipnotiza. Todo estaba tranquilo, hasta que vi algo que me puso alerta. Por el espejo retrovisor, noté que un auto venía detrás de mí. No era raro, pero lo extraño fue cómo apareció de repente. No recuerdo haberlo visto acercarse ni sus luces en la distancia, simplemente estaba ahí. Era un sedán negro, viejo, con las luces altas encendidas. Al principio, pensé que solo era otro viajero, pero algo no se sentía bien. El auto mantenía una distancia exacta detrás de mí, ni más cerca ni más lejos, como si estuviera imitando mi velocidad. Intenté reducir la marcha un poco, pero el sedán también bajó su velocidad. Luego aceleré, y de nuevo me siguió al mismo ritmo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí ignorarlo, pensando que solo era mi imaginación jugando conmigo. Pero entonces, las luces del auto comenzaron a parpadear, como si estuvieran fallando.
Fue en ese momento que me di cuenta, los faros parecían moverse de un lado a otro, como si los ojos de un animal estuvieran siguiéndome. Aceleré más, sintiendo que algo no estaba bien. Miré por el retrovisor otra vez y me di cuenta de algo aterrador, aunque el auto seguía detrás de mí, no hacía ruido. No escuchaba el motor ni el rodar de las llantas. Solo el silencio, roto por el sonido del viento y mi propio auto. Decidí detenerme en la primera gasolinera que encontrara, pero pasaron varios kilómetros sin que apareciera una. Empecé a sudar, las manos resbalaban en el volante. Finalmente, vi un pequeño paradero iluminado a lo lejos. Sin pensarlo dos veces, me desvié hacia él y estacioné mi auto bajo las luces. El sedán negro pasó de largo, sin detenerse. Pero lo que vi mientras lo observaba me dejó helado. El auto no tenía conductor. Por un momento, me quedé paralizado, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez lo había imaginado, que estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando subí de nuevo al auto y encendí el motor, me di cuenta de algo más. En el parabrisas había una huella, como si una mano cubierta de tierra lo hubiera tocado. No me atreví a limpiarla. Esa noche llegué a mi casa sin volver a mirar por el retrovisor. Esto me pasó hace unos años, cuando trabajaba como repartidor de piezas automotrices. Solía manejar largas distancias por todo el norte del país, y estaba acostumbrado a la soledad de la carretera. Pero una noche, mientras viajaba de Torreón a Saltillo, algo ocurrió que aún no puedo explicar. Había salido tarde de Torreón, y la carretera estaba completamente oscura. Apenas se veían las líneas del asfalto bajo la luz de los faros. La radio no tenía señal, así que manejaba en silencio, con el sonido del motor como única compañía. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. Todo iba normal hasta que mi teléfono, que estaba conectado al tablero, comenzó a sonar. Era raro, porque en esa zona no hay señal. Al ver la pantalla, el número era desconocido, pero tenía algo extraño, era demasiado largo, más de 20 dígitos, como si no perteneciera a ningún país. Por curiosidad y algo de nervios, contesté. «Hola», dije. Al principio no escuché nada, solo un ruido de fondo, como si alguien estuviera respirando al otro lado. Entonces, una voz femenina habló. Era débil, temblorosa, como si la persona estuviera llorando. «¿Puedes ayudarme?» Se me heló la sangre. Miré el camino y luego el teléfono, intentando mantener la calma. «¿Dónde estás?», pregunté, con la voz más firme que pude. La mujer no respondió directamente. Solo dijo algo que me hizo apretar más fuerte el volante. «No mires atrás». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Por reflejo, quise mirar por el retrovisor, pero algo me detuvo. El tono de su voz no era de advertencia, era de terror. Como si supiera algo que yo no. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. Entonces, la línea comenzó a llenarse de estática. Entre el ruido, pude escuchar lo que parecían ser otras voces, susurros incomprensibles. Finalmente, la mujer habló una vez más. «Ya vienen por ti». La llamada se cortó de golpe. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que sentía que iba a salirse del pecho. No sabía qué hacer. Reduje la velocidad, tratando de procesar lo que acababa de pasar, pero fue entonces cuando lo sentí, una presencia en el auto. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más frío. Mis instintos me gritaban que no mirara atrás, que no lo hiciera. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. Lentamente, dirigí la mirada hacia el espejo retrovisor. Lo que vi me dejó paralizado. Había alguien sentado en el asiento trasero. Una figura oscura, con los ojos hundidos en la sombra. Su rostro era apenas visible, pero su boca se movía, como si estuviera murmurando algo. Aceleré sin pensarlo. Manejé como loco hasta que vi las luces de una gasolinera. Me detuve de golpe, bajé del auto y corrí hacia el establecimiento. El encargado me miró extrañado, pero no podía hablar, las palabras no salían.
Cuando finalmente regresé al auto después de unos minutos, no había nadie en el asiento trasero. Sin embargo, en el parabrisas, justo frente a mí, había marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado sujetarse desde dentro. Esa fue la última vez que tomé un viaje nocturno por esa carretera. Era una noche tranquila, o eso parecía. Venía manejando por la carretera que conecta Querétaro con San Luis Potosí. Ya era pasada la medianoche, y el cansancio empezaba a hacer efecto. Había decidido tomar un atajo por un viejo puente que acortaba el trayecto. Muchos evitaban esa ruta porque decían que era peligrosa, pero yo conocía el camino y no creía en supersticiones. El puente era estrecho, de esos que apenas tienen espacio para 2 carriles, y estaba rodeado de árboles altos que parecían cerrarse sobre la carretera. Mientras me acercaba, noté algo extraño: no había otros autos en esa parte del camino. Ni uno solo. Solo estaban mi auto y el eco de mis propios pensamientos. Al llegar al inicio del puente, vi a alguien. Era una mujer, parada junto al barandal, con el cabello largo y oscuro cubriéndole parcialmente el rostro. Llevaba un vestido gris que parecía demasiado fino para el frío que hacía. Iba caminando lentamente, casi arrastrando los pies, hacia el centro del puente. Sentí una punzada de incomodidad, pero reduje la velocidad. Algo en mí decía que debía detenerme, ayudarla. Tal vez su auto se había averiado o estaba perdida. Bajé la ventana del lado del copiloto y me atreví a llamarla. ¿Se encuentra bien? Ella no respondió. Simplemente se detuvo y giró su rostro hacia mí. No podía ver claramente sus facciones bajo la tenue luz del puente, pero lo que vi me hizo sentir un nudo en el estómago. Su expresión no era de tristeza ni de miedo, era completamente vacía. Entonces habló. Su voz era baja, como un susurro que apenas podía escuchar sobre el ruido del motor. No sigas por aquí. No es seguro. Algo en su tono me hizo sentir que hablaba en serio. Pero antes de que pudiera responder, se giró y comenzó a caminar hacia el centro del puente. Decidí no seguir avanzando, al menos no hasta entender qué estaba pasando. Salí del auto con las luces encendidas, tratando de alcanzarla. Espere. ¿Qué está haciendo aquí? Cuando llegué al centro del puente, ya no estaba. Miré hacia todos lados, incluso por encima del barandal, pensando que tal vez se había caído o saltado. Pero no había rastro de ella. Solo el viento helado que me hacía temblar. Volví al auto apresurado, con el corazón en un puño. Me senté en el asiento, pero cuando iba a encender el motor, noté algo en el parabrisas. Había escrito algo, como si alguien hubiera pasado los dedos sobre el cristal empañado por el frío. Decía: regresa. El mensaje me puso la piel de gallina. Sin pensarlo 2 veces, di la vuelta y tomé la ruta larga. Preferí manejar horas extra que pasar por el resto de ese puente. Al día siguiente, no podía quitarme la sensación de haber escapado de algo. Decidí buscar información sobre el puente, y lo que encontré me dejó helado. Hace años, una mujer había muerto en un accidente justo ahí. Su auto perdió el control y cayó al río. Según decían los lugareños, su espíritu rondaba el puente, advirtiendo a los conductores de que no siguieran adelante. Esa noche, me di cuenta de algo aterrador: su advertencia probablemente me salvó. Porque más adelante en la ruta, había un derrumbe. De haber continuado, no estaría aquí para contar esto.